Vamos con las formas. Shapes, SAPES para nosotros. Empecemos con los conectores. Escribiendo shapes, añadir conector, add connector y luego los parámetros. La primera cifra, como vemos aquí a la derecha, es el tipo de conector y luego las posiciones. Y sus parámetros son 130, que en este caso el primer parámetro es la distancia del primer punto de ese conector a la izquierda de donde empieza la hoja. El segundo es la distancia a la parte de arriba de la hoja y el punto final, que es la distancia del 250 a la parte izquierda de la hoja y el 80 la distancia a la parte de arriba de la hoja. Si antes añadíamos un conector, ahora vamos a añadir una forma. Hay 137 formas. La 9 corresponde a una elipse, la 1 corresponde a un rectángulo. Los parámetros de posición he puesto la elipse y el rectángulo porque varían. Por ejemplo, en la elipse los dos primeros corresponden al centro de la elipse, la distancia a la izquierda y a la parte de arriba. Y en el rectángulo es el vértice izquierdo de arriba el que marca el primer punto, que son 80 del lado izquierdo y 300 en este caso de la parte de arriba. Y luego los otros dos parámetros marcan la altura y la anchura de la elipse, 250 en este caso sería la anchura y 100 la altura, y con el rectángulo sería similar, el 150 es la anchura y 50 la altura. A diferencia de conectores y líneas que cogen el primer punto y el segundo punto y siempre con respecto a la parte izquierda y a la parte de arriba. En la siguiente instrucción, que es añadir línea. Y aquí hemos añadido una propiedad line, das style, y le hemos dicho que sea con puntos separados. Y aquí tenemos 4 ejemplos para añadir objetos que suelen usarse en las user for o también directamente en una hoja de cálculo, como es la etiqueta de texto, los botones de comando, la listbox. Para la etiqueta, el primer parámetro, si queremos orientación horizontal o vertical, 1 o 5. Hay más parámetros, podemos verlo en ayuda, pero estos son los más representativos y los demás son de posición, como ya hemos visto. Y esta propiedad sirve para escribir dentro de la etiqueta. Hemos escrito testlabel, un botón de comando, command button. Hay dos formas, podemos escribir primero only objeto y escribirlo de esta forma, los parámetros de posición, o esta otra forma, escribiendo primero shapes, se añade objeto, escribimos 7 comillas porque hay 7 parámetros que por defecto son correctos y luego están los de posición. Y en el último ejemplo añadimos una listbox con la misma forma que en este caso del command buttons, pero al no decirle ningún parámetro la va a poner en la celda seleccionada. Borramos este, ¿verdad? Si yo lo selecciono aquí, le doy a la macro esta, me lo coloca en esta posición. Para terminar esta primera parte de formas, vamos a hacer una macro que nos muestre las 137 formas que hay del estilo SAPE. Creemos una subrutina que le vamos a llamar formas, subformas, luego dimensionamos una variable c como rango y 4 variables como byte. Le damos formato a la hoja con todas las celdas, la orientación de lo que escribamos en cada celda se vaya a la izquierda, se coloque hacia la izquierda, porque ahí es donde vamos a colocar el número de la forma. La anchura de la columna que sea 18 y la altura 28 para que nos quepa bien y lo podamos ver bien. Terminamos con cells, con el formato y pasamos a las variables. Las inicializamos. A va a ser 1 y B va a ser 1. El primer for J va a ser el que nos va a marcar el número de columnas. Como son 137, las vamos a colocar de 20 en 20 y nos van a salir 7 columnas. Vamos a poner un comentario. El siguiente for, que está anidado con el J, el I, nos va a ir escribiendo el número de forma, así que le vamos a poner el comentario. Le decimos que si llega a 138 salga de la subrutina. Establecemos que C, que hemos dicho que era un rango, sea la celda BJ, fila, columna. Nos está marcando que la B va a ser la que nos indique la fila. Luego decimos que en C, que es la celda BJ, nos escriba I, el número de la forma. Y esta instrucción, que es bastante bonita o curiosa, que nos centra las formas, las APEs, nos las va a centrar dentro de cada celda que vamos recorriendo. Como hemos visto, el I va desde A hasta A más 19, porque es la cantidad de elementos que va a tener cada columna. Y lo que hacemos es que cuando acabe la primera columna, A añada 20 más a ese valor para que aumente la cifra del número de forma. Y para que vuelva a empezar en la primera fila, inicializamos B igual a 1, que hemos dicho que es el que marca las filas. Y ahora lo probamos. Vamos a probarla paso a paso con el F8. Primero dimensiona, a dar formato. Primero le hemos dicho que coloque los elementos de la izquierda, no notamos nada. Pero ahora sí con la anchura de la columna y la altura. ¿Veis? Ha cambiado. Inicializamos las variables. A vale 1, B1. Empezamos con las columnas, con el for. Y ahora va a ir desde A igual a 1 hasta 20. Y si llegará a 138 saldrá. Establecemos que C sea la celda 1, 1 en este caso.
aumentamos el valor de B y le decimos que C en la 1,1 escriba un 1, el valor de I. Es el número de la primera forma. Y ahora añadirá la primera forma. Como hemos dicho, la centrará. Será la primera, la 1, que es el rectángulo, como hemos visto antes. Hará un next hasta que llegue a la 20. La fila va añadiéndose una más. Aparece el 2, el 4, 5, 6, 7, 8, 9. El alice que hemos visto en el primer caso también. Le damos un poco más rápido. Llega a la 20 y vale 21. Hemos inicializado la fila y escribe aquí. Y acabó. Así podemos ver el número de formas por si nos interesa añadir una determinada. Hasta el siguiente vídeo.